Estamos en la reserva. ¿Estás en la reserva? Sí. Bien. ¿Nos puedes escribir cómo es este espacio tan hermoso que es una creación de los humanos, ¿no, Raquel? Sí, sería como estar adentro de un parque que se encuentra en la naturaleza, como árboles, pastizales, flores, donde uno puede descansar, piedras, un canal de arroyo donde cae de una cascada. El Bien. agua que se encuentra como en un pendiente de una montaña. Y muchos animales, todos los humanos luz que se encuentran en este lugar, pues se repotencializa permanentemente. Sería como un invernadero, pero gigante. Muy bien, Raquel. Excelente. Raquel, tengo una sensación en mi lado izquierdo, derecho de la cabeza. No es desagradable, es agradable como que me toca el cabello Sí, sí, el humano luz de... de Cecilia. Sí, Bienvenido, hermano Luz, o hermana Luz, que vamos a conocerte. Raquel, sí. ¿está en la reserva sumando luz? ¿O es una conexión? Está en la reserva. Bien, vamos a conocerla entonces. ¿Me dictas su nombre? Pregúntale su nombre, me dices letra por letra cómo se llama. ¿De qué dimensión es? ¿Y qué aspecto tiene el humano luz? A, L, M, M, Doble Y. M. Sí. Y, ¿qué más? O, N, H. Bien. ¿De qué dimensión es? Dice Almium. Almium. Se pronuncia almium. Sí. Almium. ¿De qué dimensión proviene el humano luz? 22. De la 22 de aspecto del humano luz Masculino. masculino. Descríbelo, Raquel, cómo es el humano luz, cuánto mide, cómo es su vestimenta. Vamos a conocerlo al hermano luz. Bienvenido, hermano Almium. Sí, es un color entre celeste y rosa. Es el color, es como si estuvieran entre un, un color muy agradable. Ujú. Toda su vestimenta, y lo que es su color, como sería textura de piel, que nosotros podemos llamarlo, pero en realidad no tienen piel, son energía de luz que se le muestra a uno de la manera que reflejan, pues es un color blanco, color de ojos verde agua, Bien.
El color de cabello largo. ¿Cuánto mide Raquel? 3 metros 40. Perfecto, Raquel. ¿Proviene de la dimensión 22 o está asignado ya a otras dimensiones o evolucionado a otra dimensión? Corresponde a la 22, pero ya ha evolucionado subiendo a la 32. 32. Evolución a la 32D. Perfecto. Sí, es el laboratorio ingeniero. Ingeniero. Muy bien, Raquel. Pues nuevamente te saludo, hermano Almion. Bienvenido. Estamos juntos con tu propia parte física para resolver todos los puntos ya charlados, pues, fuera de la sesión charla interna. Sí. Raquel, ¿qué eventos has podido visualizar en estos conteos silenciosos que siempre se realiza a los pacientes? ¿Qué es lo que has visualizado? Son muchos eventos, corridas de personas, es como si no se quedaran en un lugar así, es como si se mudaran de un pueblo a otro pueblo porque el pueblo donde se encontraba había caos de, como de alimentación y corrían de un pueblo a otro pueblo porque habían saqueado todo el lugar y la gente que eran más tranquilos pues tuvieron que irse de ese lugar. ¿Mm? Después otro evento donde veo gente sentado en una mesa, personas como charlando y queriendo dar a entender, pero esa es la paciente diciéndole a la familia, pues tienen que comprender que eh, todos tenemos que ser unidos, conectarnos con nuestra esencia luz, con nuestro humano luz. Y todos le miran como raro diciendo, ese es tu pensamiento, le dicen, pero no el nuestro. Y como que no comprende la información, ¿no? No, y ella agacha la cabeza y se siente dolida. Le duele el corazón y solo dicen, ¿cómo vamos a cambiar todo y vamos a llegar a hacer lo que queremos si no estamos unidos? Le dice ella. Bien. ¿Otro evento más que visualizas? Sí, se recuesta sobre la cama, boca abajo, y solo piensa y se le caen lágrimas. Y en ese momento cuando ella llora, le intervienen las entidades. Son reptiles y grises. Perfecto. Le trabajan sería desde la nuca, todo lo que es el omóplato y la columna vertebral. Bien. O sea, intervenciones de implantes, lo que ya vamos a ir visualizando, ¿no? Sí, es como si le colocaran en formas así de garras en todo la espalda. Son dispositivos. Dispositivo. Perfecto, Raquel. ¿Algo más, Raquel? Sí, después como si estuviera fuera del holograma en el espacio. Y hay dos entidades peleando, dos jerarquías peleando y uno de ellos ingresa su rayo, ingresa en el holograma, logra abatir a uno de los aviones que se está yendo, justo se está yendo la paciente, pues logra desestabilizarlo el avión y cae. El ataque viene de hacia afuera, no es hacia adentro. Es la misma batalla que están teniendo dos entidades juntos. Visualízale una pantalla. ¿Qué entidades son de jerarquía? ¿Son cútulos? ¿Son dragones? Es Cútulo y Reptil.
¿Y quién le destruye al otro? ¿El Cthulhu reptil? El Cthulhu. Le gana la batalla al reptil, hace caer esa nave donde estaría viajando Cecilia. No, al dispararlo, al reventar y disparar. El disparo es lo que logra tocar el avión. Pero ahí está Cecilia. Sí, Este es un evento que ya lo ha visualizado su hermana en su mundo onírico, hermana Flor. sí, tiene la capacidad de visualizar Tiene lo la que capacidad. sucederá en el futuro. Tiene dispositivos para la misma entidad para observar por Bien. medio de ella en tiempos futuros. Quiere decir, Raquel, que la entidad busca apropiarse de desencarnarla a la paciente Cecilia. Sí, Muy bien, Raquel. Perfecto. ¿Algo más, Raquel? no, nada más. Bien. Vamos a abrir un portal, Raquel, con tu mano luz amatistar y le vamos a invitar a la paciente Cecilia a la reserva. Vamos a empezar por la paciente Cecilia, ¿ya? Cuando llega me dices. Sí, ya está acá. Bienvenida, Cecilia, tu parte física, tu parte etérea. ¿Cómo se siente, Raquel? Está feliz, todo su cuerpo es como si explotara todo. Bien, Raquel. Tiene todo Eh, chispa por todos lados. bien, Su felicidad eh, es explosivo. bien. Vamos a pedirle su permiso para que se suba a una plataforma que es una creación de los humanos luz y vamos a observar qué es lo que no le pertenece desde el cerebro hasta la planta de los pies, que ya has visualizado intervenciones de estos reptiles y grises. Por lo consiguiente, Raquel no está integrado pues con su mano luz, ¿no? Tiene implantes, ¿no? Sí. Bien, adelante, Raquel. Nos vas comentando qué es lo que está puesta desde la cabeza hasta la planta de los pies y te voy transmitiendo sus puntos, ¿no? Eh, siente pinchazo en la cabeza, adormecimiento en las manos, picazón en las manos, diabetes tipo 2, envidias en el sector laboral, angustia, parálisis de sueño, porque parálisis de sueño observa serpientes que se transforman en humanoides, mitad hombres. Le transmite la hermana este evento que estás comentando sobre un accidente sin que sepa la hermana que Cecilia va a hacer un viaje un poquito más adelante en un avión. Observa que se estrella eh, en un cerro. Adelante, Raquel. Ha observado una nave gigante con alas de murciélago y le ha Sí. llamado mucho la atención. Sí, en realidad se transforma de todo diferentes tipos de cuerpos, como también de una roca gigantesca en forma de cilindro. Bien, Diferentes formas que logra mostrar. bien, Raquel. Se visualiza la parte física, etérica de Cecilia y se observa los dispositivos que tiene desde la planta de los pies, sujetado sería por la rodilla, lo que es el coxis y bastante molesto, que sería como en la zona lumbar repercute y sube. Todo lo que es su columna vertebral está como sujetado en forma de garras. Esas garras que tienen y logran agarrarse por lo que es la coronilla y son como eh, clavos que están
muy metido todo adentro. Y son energía que sujeta todo. Así. ¿Has sentido el pinchazo, el Todo dolor en el así, coxis, Raquel? así metido todo. Sí. Es, en Sí. realidad es bastante doloroso porque le extraen energía endoplasmática porque eh, es sensible. Ella decide por sí es sensible, muy sensible y adquiere el malestar de todas las personas y le absorben por medio de ella. O sea Eh, que tiene implantes en forma de garras que viene desde la planta de los pies, coxis, columna hasta la cabeza. ¿Qué más observa que sí. le han colocado? Y después por dentro tienen los pequeños dispositivos que son en forma de chip en cada lugar, en cada órgano. Lo que es el corazón, el estómago, el hígado, los riñones, páncreas. Vamos Eh, al páncreas. ¿Qué tiene en el páncreas que le provoca esta diabetes tipo 2? ¿Qué tipo son esos chips? ¿Se conecta con el timo, zona cardíaca? sí, son como arroz que quedan ahí y el arroz tuvieran como eh, serían como garras. Son pequeños y se abren y se sostienen y se alojan en diferentes puntos, donde ellos tienen el control de la energía física de ella. Representa muchas veces mucho cansancio, que ella se arma de valor igual y se levanta y realiza igual las cosas, pero tiene mucho cansancio en su cuerpo físico. Bien, Raquel. Perfecto. ¿Algo más que veas de extraño esos implantes, engramas, chips? Sí, su matriz en la matriz tiene 32 dispositivos que son los arrocitos diferentes y donde se juntarán como en forma de red Ujú. y conectan todo uno con otro. No permitir, dice, tener familia. O sea que bloquean ese sector, absorben la energía endoplasmática y bloquean físicamente una relación pues sexual de esposos, ¿no? Con la pareja. Sí, así es, Bien, correcto. Raquel. Y experimentan con su matriz embriones Embriones. permanentemente. Que ya han venido haciendo estos experimentos, dado que también hay 3 abortos mencionados. Son experimentos que han hecho. Sí, así es, son experimentos. Bien. Raquel, ¿cuántos implantes contabilizas desde el cerebro hasta la planta de sus pies, ya lo que estás mencionando? ¿Cuántos implantes son? 87. 87. ¿Cuántas abducciones le han provocado? Y le hacen esos recambios de implantes, parteteria, parálisis, 32. parálisis de sueño, ¿cuánto le han provocado? 301. 301 parálisis. ¿Líneas de vida están abiertas? Sí, ¿Cuántas están abiertas sus líneas de vida? ¿Están cerrados todos? ¿Queda algo abierto más allá de lo que está abierto por estas entidades? sí. No, no es que esté abierta la línea de tiempo, sino utiliza lo que ha realizado en un momento. Bien. ¿Cuántas son? 23. Portales en su vivienda, su sector de vivienda, ¿cuántos hay? ¿Cuántas entidades hay en su vivienda? Grupo familiar, prenden velas, rezos, etcétera de cosas, abren portales realmente. Sí, sí, lo que la casa realmente es como si fuera entrar a una cueva y tienen diferentes
como direcciones de agujeros. De ¿Cuántos esa, de esa manera representa que son 5 portales. 5 portales abiertos? ¿Qué le pasa a su mascota? El perrito llamado Negro. Sí, le controla un gris que es del dragón. Del dragón. Y como Cecilia tiene el reptil, pues lo ataca. Bien. ¿Hay una entidad dentro de la parte física de Cecilia? ¿O varios? No, solo el reptil. ¿Se da cuenta que estás visualizándole la parte física etérea de Cecilia Reptil o trata de camuflarse? No se da cuenta, ya se dio cuenta hace rato porque se le ha paralizado. Y de una vez que se le ha paralizado, pues se le retiró del cuerpo etéreo físico. Y Se le mantiene encapsulado y paralizado. pregúntale cuál es su nombre de ese reptil. Descríbelo, cuánto mide, qué color es. Este es uno de las jerarquías. Sí, es una de las jerarquías. Letra por letra, dime, Raquel, por favor. Sí, MH U A R K S. Sí, ¿cuánto mide este reptil? ¿Qué color es? 5,70 m. ¿Su color? Con todo y su cola es un color azul. Todo azul. Todo azul, pecho blanco. Perfecto. Bien, Raquel. Y hay otra entidad más que sería un Cthulhu. Sí, Bien. Vamos a pedirle a su mano luz, Almium, que empiece a retirarle todos esos implantes que está colocada su parte física etérea. La asistencia lo tiene dentro de la reserva, que hay muchos humanos luz, científicos, médicos, Raquel, y nos vas sí. comentando cómo realizan esa extracción y eliminación de esos implantes que acabas de mencionar, como garras, tamaño de arroz, chips, matriz, 87 implantes. ¿Cómo le elimina su propio mano luz? Nos encontramos sobre la plataforma, donde que el humano luz desde una vez que le coloca sobre la plataforma es detenido el tiempo y espacio de lo que es su misma parte física etérico. Ujú. Y le dice que solo conecte con él, como dándole unas indicaciones de no pienses, no se puede quedar quieto el etérico, quiere irse, tiene mucha energía de como de realizar Bien. y crear. Tómale de las manos a su parte etérea y dile, vamos a ir a todos esos eventos donde quieres ir, pero detente porque hay que eliminar de tu parte física estos implantes. Vamos a destruir estas entidades, sus naves, planetas, etcétera, de tu vivienda. Vamos a ir junto contigo. Me dices cómo se manifiesta la parte etérea de Cecilia. ¿Se tranquiliza? Sí, Perfecto. Ahora vamos juntos a eliminar esos 87 implantes. ¿Cómo lo van haciendo? le eleva la vibración. Cuando le eleva la vibración va subiendo todo lo que es desde la planta de los pies, va subiendo la energía. Sube, sube, sube en forma de explosiones. Es como así, y va explotando, 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 revienta, revienta, revienta cada partícula de lo que son sus
uniones de partícula luz unificándose nuevamente a las partículas de creaciones que son la parte etérica y la conexión de la parte física humana. Muy bien. Se hace cambios biomoleculares, cambio de programaciones, estabilización de su energía, calibraciones, Raquel, y elevación de vibración como estás observando, ¿ya? Sí, le eleva su vibración, su armonía. Muy bien. Repotencializaciones de puntos lumínicos, igual de su cámara magnética. De una vez que termina es como si retirara energéticamente todo lo que se encuentra en su cuerpo físico de los implantes, sale así en una forma energética y cuando termina de salirse se arrima por lo que es la luz, la esencia luz que le rodea y se termina de evaporar en ese momento, donde ya repotencializan todo lo que es su cuerpo físico etérico con su mano luz, elevándole la vibración, borrando todo lo que se encuentra en su entorno, su estómago, su ombligo, parte sexual. Listo. Muy bien, Raquel. Ahora vamos a pedirle a su mano luz que se integre en su parte etérea, parte física. ¿Cómo ingresa su mano luz? De la paciente Cecilia. Una explosión es como si fuera una explosión de luz que sale sería de su timo y la rodea completamente. Solo ella dice de esa manera y repotencializa ya. Está lista. Bien. Hay un evento, Raquel, en una conexión con su mano luz, porque ha hecho una sesión anterior que le dieron otro nombre. Ha sentido como un electroshock en el pecho y como si algo le están arrancando. Por segundos ha sentido eso. ¿Qué sucedió en ese evento? Sí, era el dispositivo que traía en el pecho, que era en el timo y que conectaba a la glándula tiroidal como también en el estómago. Es un pequeño dispositivo que tenía acá en el pecho, en el tórax. O sea que cuando hace la conexión, ¿lo ha eliminado esa elevación de su conexión? Eh, ¿O se activó ese dispositivo? no, eliminaron el dispositivo, eliminaron. Ahora lo que ella tiene es otro dispositivo que nosotros hemos eliminado ahora. Pero en ese momento de su conexión, ¿qué pasó? Es lo que se activó ese implante en ese momento. Sí, ella lo eliminó ese. A Por, elevarle a elevar la vibración y conectar con su mano luz, pues ella eliminó ese. por eso siente esa energía de que se arranca algo de su pecho, ¿no? Sí, así es, Bien, correcto. bien, Raquel, excelente. ¿Está lista entonces, Cecilia? Está lista, Cecilia Bien. está lista. Ahora va a llamarle Cecilia a su esposo y a su hijo. Viene la mascota también. Hay gatitos, llegan también. Sí, tienen dragones. ¿Quién tiene dragones? El señor tiene dragón. Dragón. Uno. Grises y cútulo. Bien, Raquel. ¿Esos dragones son de una cabeza, dos cabezas, tres? Una cabeza doble ala, pero muy grande. Bien. Salen de la parte física etérea, quedan paralizados también, encapsulados con anos electromagnéticos. Del hijo también lo mismo, salen las entidades que estén dentro de la parte física etérea. Es el cútulo. El Cthulhu. Sí, ¿Está allí el Cthulhu en el hijo? sí. Bien. Ahora ya lo han sacado hasta... Este es el que se ha peleado, digamos, en esa disputa con el reptil. Sí, Bien, perfecto, Raquel. Está paralizado el Cthulhu, entonces, otra jerarquía.
Dame su nombre del Cthulhu letra por letra. ¿Cuánto mide este Cthulhu? 59 metros, dice. Punto 5. ¿El blanco? Sí, ¿Cómo se llama? Neuthof. ¿Cómo se llama su planeta del Cthulhu? Esta es la jerarquía más alto que el otro. ¿Cómo se llama su planeta? Hergats, dice. Kergats. Hergats. Constelación. Sagitario. Bien. Los comprimen los humanos luz, los dejan neutralizados en sus puntos vitales de estas entidades, Raquel. No tienen humanos luz integrados pues por la particularidad también ni el esposo ni el hijo, ¿no? No, nadie. ¿Están los humanos luz también en la reserva o están en la quinta dimensión? En la reserva. Bien. ¿Me das el nombre de su humano luz del esposo? El esposo de Cecilia. Sí. ¿Cómo se llama, Raquel? Mientras van ya retirándole humanos luz esos implantes que traen. Programaciones, Raquel, de ambos. Guiadme. Guiadme. Gyatmi, dimensión de Gyatmi, 22. aspecto del humano luz, Masculino. masculino. Vamos con el humano luz de su hijo. ¿Cómo se llama? La Muri. La Muri. Lamuri. Dimensión de Lamuri, Femenina. femenina. Dimensión 15. Femenina. ¿En Y termina Lamuri o I latina? Y. Y. Lamuri. Bienvenidos, hermanos luz. Empieza en las plataformas esa eliminación de sus implantes. Al final me dices cuántos implantes tuvo el esposo como su hijo. El hijo tiene el dispositivo 92. 92 implantes. El esposo, El esposo tiene 105. bien. Adelante los humanos luz, sus propios humanos luz repotencializados. Eliminen esos implantes. Programaciones de ambos, Raquel. Unificación de sus tres partes, como unificación partes físicas también a su propia familia. Sí. Cuando está listo Raquel, empieza Cecilia a llamar a sus hijas y le llama también a su hermana Flor. Hacen los mismos procedimientos, los humanos luz, Sí. paralizan esas entidades que tienen consigo y los eliminan, Raquel, esos implantes en gramas ancestrales de las hijas. ¿Están libres esos humanos luz de sus hijas también, Raquel? Mm.
De uno de ellos y de una de las chicas, no. De la, de la más pequeña. La más pequeña está libre, el humano luz. No, de la más pequeña que no tiene lo tiene un dragón brujo. Está atrapado el humano luz. Perfecto. Sí, De la mayor sería que sí está liberado. sí, Bien. Vamos, Raquel, con tus humanos luz. ¿De Flor está libre el humano luz? sí. Bien. Adelante, hermanos luz. Ya vamos a rescatar también como desencarnados todo un conjunto de liberación, Raquel, ¿ya? Willy, Sí, te faltó mi hijo Chris. también está Cris, cierto. Acá está. Vamos a llamarle a Cris, Raquel. O Christopher sería, ¿no? Sí, Christopher. Yo Christopher, le Raquel. llamo Chris. Sí. Sí, Bien. tiene un dragón paralizado y extraído de su Perfecto, el Raquel. cuerpo etérico y eliminado. Se le saca las informaciones, todo lo que tiene se elimina. Se le coloca sobre una plataforma y se le va extrayendo todo lo que es las energías negativas de su cuerpo físico. Ingresa como un rayo de luz en todo lo que es su coronilla y atraviesa todo así su cuerpo físico etérico y destrozando todo lo que tiene en dispositivo. Bien. Le voy a dar la instrucción a los humanos, los que eliminen todas esas entidades. Déjenlo al responsable, a la jerarquía más alto que es este Cthulhu. El resto ya son desintegrados, Raquel. Ya no sirven estas entidades ya en este aspecto de la reserva. Todos son desintegrados. Sí, lo van eliminando a todos los humanos luz, es algo muy sencillo. Es como que solo ordenas y hacen y se revientan. O sea que no Queda, hay necesidad de acercarse ni nada, es perfecto. solamente en el punto donde se encuentra. Queda la información ya de sus planetas porque son muchas entidades. Queda solamente el Cthulhu, Raquel, ¿ya? Sí, Bien, ¿lista? listo. ¿Toda la familia está listo, repotencializados? Sí, toda la familia listo, igual su vivienda, su casa, totalmente limpio. Ya se ingresó a su vivienda. Vamos a su sector laboral. Como de Cecilia y de cada integrante de su grupo familiar. Vamos a tocar todas esas viviendas, proyectos, estudios, sector laboral, todo lo que la parte etérea. Ahora vamos con su parte etérea de Cecilia, que nos lleva a todos estos eventos, como has observado. Vamos con su mano luz. Me dices qué es lo que están eliminando. En el sector de trabajo de Cecilia hay demasiada carga energética, pues negativa, peleas, envidias, etcétera, de cosas, Raquel, que se está desintegrando en su sector de trabajo. Sí, todo se realiza a la velocidad de la luz por todos lados donde ella nos va llevando y nos va ubicando. Con cada persona amistades, personas que ella quiere, ama, Muy bien, Raquel. conexiones con quien tiene. Es como si nos estuviéramos dirigiendo a la velocidad de la luz y nos detiene ya a ella, límpienle a ella. Y se le limpia y se le repotencializa su cuerpo físico a la conexión de su esencia luz. Bien. Terminamos de limpiar todo lo que es de su sector de trabajo y portales abiertos por todos lados y son como puntos los portales. La parte etérea nos lleva hasta México también, sectores de México. Sí, Bien, Raquel. Mucha energía, Raquel, ¿no? demasiado. Nos De- hace atravesar un tiempo y espacio donde colocamos y conectamos con el avión, de donde se le camufla y no logra atravesar ese tiempo.
Perfecto. Listo. ¿Listo? Sí. El Cthulhu que está detenido, un solo ojo, varios ojos, Varios ojos, 4 ojos. y van a comenzar a eliminar esos tentáculos que tiene, los reducen de tamaño de esos 59.5 metros que tiene, retirándole lo que utiliza nuestra propia energía, que son partículas de nuestros humanos luz, hermanos, que utilizan esta entidad, ¿ya? Cuando está reducido de tamaño, me dices en qué tamaño ha quedado esta entidad. Sí, está reducido y paralizado. Totalmente paralizado. Listo. ¿Qué tamaño quedó? 5,70 m. Sí. A la cuenta de 3 vas a hacer cambio con esta entidad, Raquel, ¿ya? Sí. 3, 2, 1. ¿Me escuchas, Cthulhu? Pero no me queda de otra. Correcto, no te queda de otra. La pregunta aquí que te empiezo a realizar es, ese afán como siempre de ustedes a una parte física, ¿qué es lo que estudias en una parte sexual, parte física de Cecilia? ¿Qué es lo que investigas? ¿Qué quieres saber? Sabes que su humano luz está libre. No puedes tocarle al humano luz, pero estás tocándole, peleándote con otra jerarquía, un reptil. ¿Qué es tu propósito, Cthulhu? Eliminarlos, ¿sabes qué es para eliminarlos? Tenías programado desencarnarla en un accidente automovilístico o No aéreo, ¿no? tendrían que haber llegado ustedes en este lugar. Los eliminaré a todos cuando salga de este espacio. Ah, Suéltame, suéltame. tienes, No me tienes toques. la idea que vas a salir de este espacio. Es imposible eso. No puedes salir de ningún lado. Podemos llegar a un acuerdo humano. Es la única manera que quieres intentar que te suelte, ¿no? Para que te dirijas a tu planeta. Sí, Y eso es lo que estás acostumbrado a hacer en la humanidad. Esos pactos tan ancestrales, ¿no? así es. Perfecto. Cecilia Física te está escuchando también todos estos desastres que está sucediéndole en su vivienda, familiares. Hay unos abortos que han sucedido. Esos son pruebas, estudios que ustedes han hecho. 3 abortos. Sí, experimento. Que no ha funcionado, por cierto, ¿no? ¿Quién te dijo que no funcionó? Por supuesto que sí. Son la nueva generación. Solo tendrán sentimiento y no la energía, la conexión de la octava dimensión, neutralizando esa conexión y todo lo que ya están sabiendo en este momento. ¿Cuánto tiempo lo estás controlando a Cecilia, su familia, nuestra línea de tiempo 3D? Esa nave que ha podido observar con su esposo, su hijo, ¿esa nave era tuyo o de reptil? Y cambia de forma. Mm, del dragón. Y se supone que no tiene que ver el ser humano las naves de ustedes. ¿Y qué sucedió con Cecilia que pudo verlo tan claro, esa nave con alas de Ya murciélago? la capacidad de visualización está conectando. Lo mismo que pasa con Flor, ¿no? Altas capacidades de poder entrar a una hipnosis como Raquel. Sí. Preparando puede llegar a ese nivel como Raquel. Ese es su temor de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que tienes en el holograma? ¿Bases? ¿Naves? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Qué tienes en el holograma Tierra?
Dile a este que está al lado mío que se vaya, se aleje. Me está eliminando. El Tengo humano luz de Cecilia. base en la nave, en mi propia nave. Tengo laboratorio. ¿Quién está cerca de ti, el humano luz de Cecilia? Sí, Bien. me está desintegrando. Bien, haz cambio con su mano luz. Ahora, retírate, ahora. Bienvenido, hermano Almium. Hermano Algazar, mis saludos, hermano, para ti. Todo mi gran amor para todos ustedes. Bienvenido, hermano Luz. ¿Cuánto tiempo estás en la reserva a espera de esta conexión que logra tu parte física? Y estamos acá juntos todos. ¿Cuánto tiempo ha sucedido esto, hermano Luz? Como para el tiempo de ustedes, como 3-4 meses. 4 meses. Al conectar, pues ya dirigirnos directamente hacia ustedes. Y la conexión, primera vez, 2 años. Bien, hermano Luz. Te han mencionado con otro nombre cuando te han liberado que Sí. eras de una dimensión 21. ¿Era correcto ese nombre o estaba la dimensión misma? Sí, es correcto, porque el nombre no tiene nada que ver con lo que son ustedes, que si no tienen ese nombre, pues no es lo correcto. Nosotros vamos variando, depende en qué dimensión nos encontremos y la coloración de nuestra energía. Perfecto, hermano Luz. Adelante, hermano Luz, te doy toda la energía, el pase que lo termines de eliminar a este Cthulhu. De todas sus creaciones se comienza a eliminar esa nave gigante nodriza que está manifestando, laboratorios, en todo el holograma. Adelante, hermano Luz, ¿cómo lo eliminas? Vamos a escucharte, hermano Luz. Sí, se paraliza todo el momento. Vamos eliminando y sacando toda la energía que se encuentra en nuestro entorno. De una vez que conectamos con otros hermanos luz que necesita de nuestra ayuda, solo conectamos y repotencializamos todo lo que es su cuerpo físico y etérico y a nuestras esencias, unificándonos a una sola materia, dando la explosión en todo el holograma. Muy bien. Y ahora preparándonos para poder ir en cada planeta. Te solicito antes de que pasemos a la cuarta, empieces a transformar estos eventos que observó Raquel. Corrido de personas, caos de alimentos, saqueo en los pueblos, gente en toda una mesa, que es tu parte física, intentando conectarse con los demás. Se va transformando a lograr estos eventos. Se recuesta tu parte física etérea en una cama, donde entra una aflicción, llanto, donde después le han estado interviniendo estas entidades. Se modifica eso en su mundo onírico por cosas distintas, con más armonía en la familia. Cuando está listo, hermano Luz, se hace contacto con los humanos luz del 3, quinta, octava dimensión y nos dirigimos a paralizar todos estos planetas, porque son muchas jerarquías aquí, para empezar su eliminación, rescate de humanos luz, el rescate de desencarnados, que es una amiga Sonia, el hijo fallecido Fernando. ¿Está libre su parte etérea, humano luz, hermano luz? Sí, está libre el hermano. ¿Está en la quinta dimensión? Sí, se encuentra libre en la quinta dimensión, evolucionando a nivel de dimensión. Perfecto. Vamos realizando toda la velocidad de la luz, hermano, todo lo que estás solicitando. Bien, hermano. Para poder llegar a la conclusión de que mi parte física tenga la paz y la tranquilidad en ella misma, no tiene esa energía, esa conexión, esa vibración
Es una lucha constante que lo ha manifestado antes de entrar a la sesión, lo que va sucediendo. Y vamos a acompañarla en estas conexiones contigo mismo. Sí, solo tiene la felicidad en su corazón de alcanzar lo que quiere. Es como subir una montaña y que recién está comenzando a subir. Perfecto. Las dificultades que son tan empinadas que no logra subir con la velocidad que ella lo adquiere. Solo que no tiene que verlo de esa manera. Tiene que sentir que nada está en su camino y que solo ella hace los pasos que necesita y llegar al lugar y la meta que desea. En este caso es una buena conexión con ella misma, Muy bien, que lo hermano. que realiza es para la evolución de la parte física y no tener en cuenta quién se encuentra en el entorno, el desapego hacia los demás. Empieza la evolución del entendimiento físico a tu conexión. Sí, así Perfecto. es. Bien, hermano. Conectando solamente, elevando la vibración y la armonía. Esa conexión hará que ella evolucione como un solo cuerpo en el etérico y la esencia Muy bien. al conectar con la materia que es el cuerpo físico humano, se hace uno solo. Perfecto, hermano Luz. Bueno, Sí, están listo, limpio todo es su pensamiento, su andar, su sentimiento. Todo es eso, un andar de todo el tiempo. bien. Se limpia todos sus espacios, su vehículo, donde se traslada o se trasladan juntos. Sí, Bien. igual se repotencializa también a la hermana, a donde se encuentra ya con su esencia luz. Muy bien. ¿Cómo se llama el humano Luz de Flor? Mm, Melagi, Melagi. Melagi, Melagi. Dimensión de Melagi. 7, Masculino. Femenina. 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 Perfecto. Cuando está todos estos eventos realizados, nos vamos a la cuarta con todos los humanos luz. Paralizan toda la cuarta. Se va a sacudir esta cuarta desde inframundo hasta la cuarta alta, Sagitario. Y se empieza a paralizar y eliminar, rescatar a los desencarnados tan ancestrales de estos grupos de familia, del holograma. Se eliminan esas naves, programaciones, laboratorios. Habló esta entidad de utilizar la parte sexual como nuevas generaciones de otras entidades. Son desintegradas esas programaciones y se empieza la eliminación de todos estos planetas. Adelante a todos los hermanos que nos asisten. Sí, vamos abriendo los portales de una vez que nuestros hermanos luz han llegado junto a nosotros. Y nos dirigimos a la cuarta dimensión con la cautela que se necesita, paralizando todo en nuestros entornos, llegando al planeta directamente. Uno de los planetas que se encuentra en la cuarta media. Correctamente se termina de paralizar, rescatar y eliminar. Salimos de ahí, nos dirigimos a otra constelación, cuarta media alta. Cuarta media alta, perfecto. Vamos destruyendo todo de una vez que rescatamos a nuestros hermanos luz, eliminando informaciones en el otro planeta. Y en el otro planeta terminamos de eliminar estas entidades. Listo, termina de eliminarse las entidades de nuestros hermanos luz al libre.
eliminando las informaciones, muchas informaciones Sí. De carácter sería futura. Futura. Perfecto. ¿Cuántos planetas fueron desintegrados, hermano Luz? 5 planetas. Todos los hermanos libres, partes etéreas, Sí. sellan esos portales negativos de la cuarta. Y te hago otra pregunta. ¿Cuántos humanos luz están libres, como los desencarnados, especialmente Sonia, libre? Sí, está libre. Ya ha sido liberado anteriormente. Bien. ¿Cuántos humanos luz son liberados como partes físicas? ¿Cuántos millones son? Lo que Sí, tenían era el etérico. El dragón este tenía el etérico. claro, estaba detenido el etérico en sus planetas, ¿no? Sí, el dragón azul y el pecho amarillo. Bien. Son 1.737.000.000. 1.000.000.000. Perfecto. Está libre también el humano luz de una de las hijas que faltaba liberar también, ¿no? Sí, La pequeña. Perfecto. ¿Cómo se llama faltan tres nombres más? El humano luz del hijo Christopher. ¿De qué dimensión es? no es sí. Noesi, ¿de qué dimensión es? No es Ah, sí. Nuesi. Sí, Dimensión de Nuesi. 12. Aspecto del humano luz Masculino. masculino. El humano luz de Sarajeya. Sor Ángel. Sor Ángel, perdón. Nilisi. Nilsi. Nilisi. Nilisi. Dimensión de Nilisi. La sexta dimensión. Masculino, femenina. 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 Y de Andreina. Sí. ¿Cómo se llama el humano luz? ¿De qué dimensión proviene? Natalium. Natalium, dimensión de Natalium. Aspecto masculino. Dimensión 19. 19D. Muy bien, hermano luz. La parte etérea ha resuelto lo que nos ha querido llevar a todos los aspectos. Tu parte etérea, física. Sí, muchos aspectos de muchos lugares que realmente quiere lograr repotencializar, pues hemos realizado todo. Toda la casa, el lugar en su sector de trabajo laboral, amistades, conocidos. Bien, hermano luz. Vamos a solicitar que ahora que se integren los humanos luz en sus partes etéreas físicas de todo el grupo familiar, de todos se ingresan. Sí, Una vez que se han integrado, convócale al médico Saturno, ingresan todos a las cámaras de Saturno.
Así el hermano Saturno dice adelante, pues hemos ingresado a toda la sexta dimensión, donde nos encontramos en la cámara repotencializando nuestra parte física etérica con nuestra esencia, hermano Luz. Y mientras va esta repotenciación, hermano Luz, los Sí, sumando luz del 3 quinta octava y los liberados van pasando a la quinta dimensión donde se cierran los portales. Y nos quedamos con Saturno. de una vez que han terminado de repotencializarse en la reserva, pues han abierto el portal y se dirigieron a la quinta dimensión a la velocidad de la luz, Gracias, donde hermano Luz. cierran y lo sellan el portal. Saturno dice que mi parte física tiene muchas dificultades de malestares físicos, donde la misma parte cerebral ubica todo. Muchos pensamientos que le desequilibran su sistema inmunológico, a metabolismo. Su esposo también es repotencializado, cerebro, zona cardíaca, zona sexual, a una unificación realmente como parejas, hay un amor como esposos, de las cuales ha estado impidiendo estas energías, pues a lo que biológicamente una relación, contacto sexual de que no ha estado sucediendo, porque estas entidades impiden, porque manipulan la energía de ambos lados, masculino, pareja, y femenina, tu parte física. Se revierte estas energías negativas a esa unificación a pesar de programaciones que gradualmente irán cambiando. Sí, se repotencializa el cuerpo físico y se unifica su etérico y esencialos en uno solo, Muy bien. protegiéndolo con un campo magnético todo. Y en especial las manos donde conectan con portales, encendiendo diferentes tipos de llamas, serían velas. Velas, perfecto. Y sus frecuencias, sujetándolo con dice tapaboca. Energético que va poniéndole Saturno, ¿no? Sí, son como guantes y tapabocas que cuando habla pues chocará con el tapaboca y no saldrá para afuera. Claro. No se conecta esa frecuencia y abren portales. Sí, así es, correcto. Perfecto, hermano Luz. Estamos listos. Bien, vamos a darle la gratitud como siempre al médico Saturno por toda esta tarea que realiza a las partes etéreas físicas de todo el grupo familiar, las mascotas también. Cerramos los portales Saturno, gracias al médico. Nos despedimos. Como nos despedimos también de todo el grupo familiar, regresamos a tu vivienda para darte pase con tu parte física. Sí, terminamos, hemos salido de Saturno y estamos en la reserva, agradeciéndole al hermano Saturno con lo que ha hecho con nuestra parte física humana. Gracias, dice, y hasta pronto. Hasta pronto, hermano Saturno, nuestro gran médico. Estamos listos, hermano. Bien. Para no dejar pasar algo importante que tu parte física tiene ese dolor todavía por la partida de su hijo, un accidente, no hubo ese contacto de despedirse. Me gustaría que le agregues esa tranquilidad de que la parte etérea está libre con su parte humano-luz evolucionando a una quinta dimensión. Adelante, Cecilia, puedes hablar con tu mano luz llamado Sí, hermano, claro que sí. Almion de la 22. Adelante, las preguntas que tú deseas hacer, estás con tu mano luz. Sí, saludos para ti, mi humano, mi gran corazón. Para ti también, mi humano luz. Te Sí, amo. sabes que te amo con toda mi fuerza de luz y que me encuentro siempre contigo, aunque no estemos juntos en este momento que hemos llegado al hermano Algazar, pues siempre estábamos juntos, con Sí, la mi hermano. conexión siempre elevando la vibración. Sí, mi hermano, yo siempre te llamaba. Sí, Siempre te he llamado.
Cuando sentía algo malo o algo que me acechaba, siempre te he estado llamando y te sentía en mi corazón. Sí, tu gran corazón, sabes que el amor que tienes hacia los demás es algo maravilloso. Solo no te sometas a la energía y al dolor de los demás. Recuerda que todo es una programación que no es culpa ni de uno, ni del otro, ni del otro, no. Es la misma programación de cada uno. No tiene la culpa ni uno, ni otro, no. Es cada uno tiene su propio, eh, digamos, programación y camino y creación de lo que tiene que realizar en este lugar. Sí, así es, así lo he tomado yo también y trato de no pensar y cuando quiero pensar, mejor me pongo a veces a ver otras cosas o hacer quehaceres en la casa o también pues me pongo a cantar a veces o a escuchar música. Sí, solamente respiras profundo. 1, Ok, 2, 3, 4. Suelta y solo dice que eres uno. ¿Por qué digo uno, que dice que eres uno? Porque uno solo tiene que ser el cuerpo físico etéreo y la esencia luz en uno solo. Entonces respiras, haz un conteo de tensión de aire dentro tuyo y después lo suelta y sentirás que todo se ha liberado, hasta el recuerdo en turbulencia que has tenido. sí lo haré. Haré Sí. todo lo que me están pidiendo y pues hoy seguiré las pautas porque antes no las seguía mucho, siempre trataba yo sola de encerrarme, de pensar en ti nada más y de saber que tú estás conmigo. No, no puedes aislarte de que te molesten las personas porque mientras más te aísla, tú resguardas tu energía, la conexión que las otras personas necesitan para su gran despertar también. Con eso no quiere decir que ellos te están robando energía, no, todo lo contrario. Expandes tu energía, nuestra energía al elevar la vibración, pues la expansión cada vez es mayor mientras más eres el gran amor y conciencia a lo que eres realmente. Y solo siente, conecten con mi esencia, conecten con mi esencia. Ustedes también son lo mismo, somos uno solo. Pues si tú tienes mal pensamiento, la otra persona también tiene mal pensamiento. Recuerden que somos una sola materia. No, Gracias, mi hermano Luz. sí, no molestarse. Es evitar nada más los problemas. Si siente que hay problemas, pues solo te aleja. No te aísle ni tampoco te ocultes. Solo el alejamiento. Cuando se ha tranquilizado porque tú le has enviado energía de luz y amor y lo envuelves en energía de luz, pues logrará repotencializar su cuerpo físico a la conexión de la paz y la tranquilidad. Sí, mi hermana Luz. ¿Algo más que quieras preguntarle a tu mano luz, Cecilia? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás, Cecilia? Ah, me siento feliz. Me Muy siento bonito. con una felicidad adentro de mi corazón. Cuando me estaban limpiando, iba sintiendo como cuando algo se va desprendiendo de tu cuerpo, desde la planta de mis pies, todo mi cuerpo. Extraordinario, Cecilia. Esto es algo pues que no tiene dimensión de esta gratitud, amor, porque más allá de liberar estas manipulaciones de una parte física, son los millones de humanos luz que se liberan, van a sus evoluciones a una quinta, desencarnados, familiares. Tu parte etérea es tan energética que nos ha llevado a todos los espacios de tus hijos a realizar esas tremendas explosiones de sus conexiones de cada uno. Hermano, los Una quisiera que le pregunta. agregue, sí, Ah, mi cuerpo etérico podía despedirse de mi Sí, hijo Fernando sí, claro que sí, por supuesto. y de mi amiga.
Sí, se Era, sienten felices los hermanos luz y los cuerpos etéricos liberados. Ellos sí, agradecen desde la quinta dimensión donde se encuentra, pues tenemos la conexión nosotros con ellos diciendo que agradecen la liberación que has realizado por ello. Muy feliz, gracias, mi gran corazón, gracias. gracias a ustedes también. Bien. Sí, Bien. Hermano Luz, unas preguntas más. ¿Cuánto es tu gen luz de tu despertar de conciencia? Mi gen luz significa la conexión en la esencia luz a las partículas del ADN del ser humano, Correcto. que sería el gran amor y corazón de entendimiento e evolución. Tenemos un 25.5% y el entendimiento se encuentra en un 8.9. Es tu conexión con tu parte, con tus tres partes y la evolución que estás en una 32 laboratorios, ¿no? Sí, correcto. Perfecto. Excelente. ¿Algo más, Cecilia, para hacer cambio con Raquel? No, es todo lo que quiero. Pues les agradezco y los Mi amo. amor, sí, todo Igualmente. gran amor para ti, mi corazón. Muy bien, hermano Luz. Estoy contigo siempre. Igualmente Gracias. nosotros. Gracias, hermano Luz, por acompañarnos también, que has estado mucho tiempo ya acompañándonos en la reserva. Me despido de ti, hermano Luz. Te integras nuevamente en tu parte etérea física con esa gran energía explosión. Hacemos cambio con Raquel. Hasta pronto, hermano Luz. Gracias por tocarme el cabello, porque entrando a la sesión he sentido que me tocas en la cabeza y el cabello. Gracias, hermano Luz. Hacemos cambio con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo te sientes, Raquel, a la explosión de su mano luz de Cecilia, su parte etérea? Sí, la conexión nuevamente, la unificación de su humano luz a la parte física, realizando nuevamente una sola materia. Pues me siento feliz porque es muy importante su humano luz, es algo de una parte de creaciones, de verificaciones y creaciones. Creaciones y verificaciones es su energía de su mano luz, ¿no? Sí, y de lo que ella misma tiene que hacer. Observa todo lo que está en su entorno y ir ordenando y eh, unificando, digamos, cuerpos de diferentes índoles, como Y, de una caja, de una herramienta, de lo que fuera. y otra cosa muy bonita también, ya Raquel, para despedirnos, el humano luz de Flor, importante su parte física con esa gran energía de visualizaciones también, ¿no? De haber visto un evento que intentaban estas entidades que se Sí, acaba de eliminar, ¿no? claro, por supuesto. Bien, Raquel. Nos despedimos, Raquel, de todo el grupo familiar de Cecilia. Le damos un fuerte abrazo a Cecilia, nuestra parte física, etérea, Humanus Luz. Gracias, Cecilia. Cerramos los portales. Se integra tu Humano Luz, mi Humano Luz, Raquel. Te hago un conteo de 5, 1, Listo. regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más con esa paz y tranquilidad. 3, siente más tu cuerpo, mueve tus brazos, tus piernas. 2, tu respiración es completamente normal. Regresas, Raquel. 1, abre tus ojos, Raquel. Extraordinaria esta sesión, Cecilia. Un fuerte abrazo para ti. Gracias por esta sesión. Mi nombre es Willy, Raquel, terapeuta sinus clínica regresiva.